¿Estás educando hijos? ¿En qué tiempo vas? ¿Estás empezando? ¿Estás pasando por la etapa de la preadolescencia, adolescencia? ¿Aún son pequeños infantes que les cuesta mucho entender acerca de la obediencia? Bueno, este video intenta darte algunas luces acerca de cómo educar hijos. Yasmid y yo pues ya terminamos. Tenemos 4 hijos que ahora están adultos, 2 de ellos que ya se casaron, los otros 2 aún están en tiempo de universidad, pero ya todos son adultos, mayores de edad. Y como a los demás padres, pues nos costó entender mucho acerca de algunos aspectos que eran importantes para poder enseñarle a nuestros hijos la obediencia. Déjenme contarles más o menos esos 4 genios que tuvimos nosotros que lidiar, que educar. Digo genios porque son personas con genios, con pareceres, con caracteres, con distintas maneras de ver la vida. Por ejemplo, mi hija la mayor obedecía cuando ella quería. Si a mi hija mayor algo le parecía que no estaba de acuerdo o que no era justo o no lo entendía, primero preguntaba, ¿y por qué tengo que obedecer? ¿Y por qué tengo que hacerlo? O sea, siempre cuestionó cualquier orden que se le daba. Entonces, pasó algún tiempo, cometimos el error de que en ocasiones le decíamos, porque lo mando yo y punto. Porque soy su papá y punto. Porque soy su mamá, porque lo digo yo, porque aquí mando yo. Y cometimos muchas veces ese error de no darle explicaciones a nuestra hija. Hasta que aprendimos, nos lo enseñó la Biblia, que a los hijos sí hay que darles explicaciones. Sí hay que enseñarles por qué la norma está ahí, explicarles por qué es importante obedecer la norma, explicarles además que quien obedece la norma prospera, le va bien, que obedecer a los papás le hacía que se evitara muchos problemas en la vida. Ella tuvo algunos problemas en la vida por la desobediencia y poco a poco, con sus accidentes, con las cosas que le pasaron, con que las travesuras a veces no le resultaban tan bien como ella esperaba, fue aprendiendo poco a poco la importancia de obedecer. Pero era de esa clase de personas que siempre objetaba y hasta que no se le explicara por qué había que obedecer o por qué se estaba dando una orden, no obedecía. A veces me tocaba plantarme firme con mi hija para hacerla obedecer. El segundo de los hijos, bueno, ese es un pan dulce. Ay, no, eso es la mata la obediencia, ese muchacho. Solo bastaba decirle, veías algo, José Daniel, y él iba y lo hacía. Juicioso, pero juicioso. Es más, en oportunidades nos tocaba con Yasmid tener mucho cuidado porque uno lo mandaba a hacer algo y de pronto si estaba cometiendo una injusticia, pues uno no se daba cuenta. Al rato, si él se dolía, si sentía que estábamos siendo injustos con él, lloraba, obedecía y lloraba. Creció siendo un hombre al que nunca se le presentaron problemas porque siempre piensa cuál es la norma, qué es lo que hay que hacer, qué hay que acatar y eso voy a hacer. Así que se ha evitado todos los problemas, está casado, su esposa vive feliz, un hombre tan obediente, no tuvimos problemas con él en cuanto a la obediencia. El tercero fue todo lo contrario. Oh, indómito, aventurero, terco, voluntarioso. Bastaba decirle que no hiciera algo para que corriera a hacerlo, ¿no? Bastaba decirle que algo no estaba bien para que él, con ese espíritu aventurero, intentara hacerlo, indagar por qué no estaba bien. Y en muchas oportunidades se saltaba la autoridad y tuvimos que plantarnos firme con él. Tiene cicatrices en su cara producto de esas travesuras en las que solía meterse por ser desobediente. Fue el único que nos sacaron del colegio. Fue el único con el que tuvimos que hacer cosas que fueron dolorosas para él, dolorosas para nosotros. Tuve que tener como papá una voluntad férrea, firme. En ocasiones tuve diferencias con Yasmid.
que me acusaba a veces de ser un poco duro. A veces se juntaban esas dos voluntades tercas, yo como papá, él como hijo, y fue complicado. Fue complicado, pero conforme fue creciendo mi hijo, fue aprendiendo la disciplina, fue aprendiendo la importancia de la obediencia. Hoy ya es un hombre de 22 años de edad que no tiene problema con hacer lo correcto porque él lo aprendió. La cuarta de mis hijas obedecía cuando ella quería. Dependía del estado de ánimo en el que se encontrara para ver si obedecía o no obedecía. Y máxime cuando se juntaba con su hermano, con el tercero, si no estaban de genio, si se podían ocultar entre los dos la desobediencia, era mucho mejor, ¿no? Como ellos se llevan tan solo un año de edad, crecieron juntos, tapándose el uno con el otro. O sea, imperaba esa ley de, si yo no cuento, usted no cuenta. O yo no cuento, usted no cuente lo que yo hice, yo no cuento lo que usted hizo. Y ahí, hasta que en oportunidades, ese maravilloso genio de mi cuarta hija, esa santanderiana hermosa que tengo yo, pues de pronto se le saltaba la chapa de seguridad, ¿no? Se enojaba mi hija y ahí se destapaban ciertas ollitas que andaban tapadas durante algún tiempo y entonces uno se enteraba de situaciones que estaban pasando. Ella misma tuvo que aprender a desenredar ese nudo que tenía en la vida, de entender que siempre hay que obedecer, que no se puede depender del estado de ánimo para ver si se acata o no se acata la norma. Bueno, como les decía, nosotros ya educamos 4 hijos, ya se fueron de casa, 2 están en universidad, 2 están casados. Y al tener hijos adultos, pues uno quiere hacer ciertas recomendaciones a aquellos que apenas van en el proceso. Quizá ese sea tu caso. Cometimos errores. Por ejemplo, a nuestro tercer hijo, voluntarioso, al que le costaba mucho entender la norma, le decíamos en oportunidades, ¿cómo tu hermano sí puede y tú no puedes? Y ese fue un error. Porque no todos los hijos están preparados para acatar la norma de la misma manera. Y porque es odioso comparar a un hijo con otro hijo. Así que tuvimos que pedir perdón, tuvimos que corregir en el camino. Pero una de las cosas que fue más importante en el proceso de educación de nuestros 4 hijos fue que nunca cedimos. O sea que primero poníamos reglas suficientemente claras, reglas que primero obedecía papá y mamá porque entendimos la importancia del ejemplo, que podíamos educar dando órdenes, pero también podíamos educar primero nosotros cumpliendo las mismas normas que esperábamos que nuestros hijos acataran. No cedimos. Desde que empezamos el proceso de educación con nuestra hija mayor, imagínense, fueron como 30 años educando hijos y las normas siempre prevalecieron. Porque hoy en día, lamentablemente, hay muchos papás y mamás que se cansan de las normas. Cuando uno habla con ellos, ellos dicen, ay, mire, pastor, yo ya me cansé de decirles, ¿sabe qué? Hagan lo que se les dé la gana, yo no vuelvo. Y ese es un error. Cánsese de lo que quiera. Y a veces yo me canso de ser hincha del Atlético de Bucaramanga. Me canso de la manera como se conduce y se maneja en las ciudades, de tantas motos atravesadas. Me canso del trabajo, me canso. Pero uno no se puede cansar de ser papá. No se puede cansar ni puede decir cosas como, eso yo ya los dejé, yo ya me cansé. No se puede cansar de ser mamá. No se canse de ser papá. No se canse de exigir el cumplimiento de las normas porque le va a pasar esto. ¿Qué nos pasa a nosotros? Nuestros hijos, bueno, la mayor ya tiene hijos. Nuestros hijos ahora, de las cosas que más valoran de la educación que se les dio en nuestro hogar, en nuestra casa, fue que fuimos inflexibles. No cedimos las normas. Las acatamos, las hicimos respetar. Y hasta el último día en que ellos vivieron con nosotros, fuimos exigentes con las normas. Espero que este video te haya ayudado. Pídele mucho a Dios que te dé sabiduría para educar. No sé cuántos hijos tenga. En cada uno de nuestros hijos siempre hubo una manera distinta de esperar el acatamiento y la obediencia a la norma.
Que Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo video.